Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Siete con 54, es miércoles y como todos los miércoles, como cada semana, tenemos la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte como cada semana aquí en esta, tu casa. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar acá. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y por sobre todo a aquellas personas que hacen posible que lleguemos a todos los hogares queretanos. Marco, vengo pues un poquito angustiada, la verdad, con este tema. Y es que a su servidora le mueven mucho los niños, las infancias, ¿no? Y en esta última semana han salido noticias, han salido cifras que de verdad son trágicas y hoy las vengo a compartir con ustedes porque hay que alzar la voz justamente en medio de esta violencia contra las infancias. Según datos de Redim, tan solo de enero a febrero del 2025 mataron a 375 niñas y niños de 0 a 17 años, o sea, en 2 mesecitos. Pero, por ejemplo, a este lunes 7 de julio fue hallado asesinado en una bolsa de basura un niño de 8 años en Chihuahua, una niña de 14 años que fue asesinada en Estado de México, una niña que fue desmembrada de 13 años en Baja California y tres niñas que fueron ejecutadas, hermanitas de 6, 8 y 10 años en Sonora junto con su mamá. Y recordarles que al día desaparecen 50 mujeres en nuestro país. Estas cifras las tomé de Fundación Mujer al Día. Pero tenemos cifras un poquito más recientes. De enero a mayo del 2025, casi 1,000 niños fueron asesinados en México. Según INEGI, 1,188 delitos de abuso sexual infantil contra niños de 5 a 9 años sucedieron en el 2023. 1,215 delitos de abuso sexual infantil contra niños de 10 a 14 años se tienen registrados y también se tienen reportados 3,418 delitos de abuso sexual infantil contra niñas entre 5 y 9 años. Pero esta es la cifra más alarmante. Se detectaron 7,142 delitos de abuso sexual infantil contra niñas de 10 y 14 años. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que las niñas son la población más vulnerable en este país pedófilo y feminicida. Porque hay que recordar que los pedófilos son los que sienten atracción por las personas menores y los pederastas son los que se sienten atraídos por personas menores, pero buscan el engaño, la manipulación y la amenaza para concretar ese encuentro sexual, ¿ok? Entonces, hay que recordarle a nuestra presidenta que estas cifras tan dolorosas no es un tema de una situación desafortunada, no es un tema familiar, no es un tema cultural, es un delito y es una grave violación a los derechos humanos de las niñas. Pero, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 16, precisa que niños, niñas y adolescentes tienen derecho no solo a la paz, sino también a no ser privados de la vida bajo ninguna circunstancia, ni a ser utilizados en conflictos armados o violentos. Por ejemplo, tan solo de enero a febrero de este año 2025, se han registrado más homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Aquí paren orejitas. Niños, niñas y adolescentes, de enero a febrero asesinados por arma de fuego. Y esta cantidad justamente supera los registrados en un año en un país entero, como por ejemplo Serbia. De enero a febrero del 2025, el número de lesiones por arma de fuego que fueron registrados en niños, niñas y adolescentes ha sido suficiente, o sea, no los asesinó, los hirió un arma de fuego, ha sido suficiente para llenar 7 veces las camas sensibles del Hospital Siglo XXI de la Ciudad de México. Los homicidios con arma de fuego
de personas de 0 a 17 años en México en esta administración actual que va de octubre del 2024 a julio del 2025 son 300 homicidios por arma de fuego, donde hay 40 niñas asesinadas por arma de fuego y 260 niños. El artículo número 3 de la Convención sobre los Derechos de los Niños establece que México, justamente como Estado parte, está comprometido a asegurar al niño o a la niña la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar. ¿A qué me refiero con esto? Que el Estado justamente tiene que adoptar estas medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico, mental, descuido, trato negligente, malos tratos, así como a cualquier tipo de explotación, incluido, sí, el abuso sexual infantil. Esto también lo encontramos en su artículo 19. Y la Convención de los Derechos de los Niños, en sus artículos 32, 33, 34 y 35, justamente incluyen contenidos más específicos sobre la protección de las infancias y adolescencias contra distintas formas de violencia. El artículo 36 justamente mandata al Estado mexicano como Estado parte el deber de proteger a niños, niñas contra todas las demás formas de explotación que son perjudicados por cualquier aspecto de su bienestar. Infortunadamente, este año los delitos contra niños, niñas y adolescentes han aumentado. Y entonces tenemos que ha aumentado en un 24.9% la corrupción de menores, la extorsión de un 54, de una cifra 54 a un 63, los feminicidios de 9 a 11 han aumentado, los homicidios de un 12.6% y las lesiones de 1.2%. Tenemos que recordar que justamente las entidades más violentas para niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en delitos para personas de 0 a 17 años son el Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato. El estado en donde hay más feminicidios contra niñas, niños y adolescentes es Baja California en este año. Y donde se dan más homicidios dolosos contra niños, niñas y adolescentes son Guanajuato, Baja California y Michoacán. Tan solo febrero del 2025 es el mes con más delitos contra personas de 0 a 17 años que se tiene registro desde el 2015, con un dato de 3.221 justamente como cifra, ¿no? Yo me quedo pensando, ayer justamente en redes veía aquí en Querétaro, porque también hay que aterrizar estas cifras aquí, veía como una activista se quejaba en el Poder Judicial, en los juzgados familiares, contra una juez familiar. Y si no te dedicas a esto, si no eres parte del gremio, si no litigas familiar, tal vez no puedes entender esa desesperación que un litigante, una litigante puede sentir cuando sientes que una autoridad estatal no está brindando la mayor protección a un menor. Y aquí hablamos en temas sencillos, pensión alimenticia, convivencias. Muchas de las infancias aquí en Querétaro y en el Poder Judicial son obligadas a sostener convivencias con agresores, donde la convivencia está calificada como deficiente e incluso iatrogénica para el menor. Y aún así, los jueces y las juezas que carecen de perspectiva de género y perspectiva de la infancia fomentan, obligan a las infancias y a quienes están a su cargo a que les presenten para convivir con sus agresores. ¿Por qué? Porque está en la ley que es una obligación de justamente del juez que se haga cumplir el convenio, la sentencia ejecutoriada. Y justamente esto nos deja pensando en cuántas ocasiones de verdad los juzgadores ponen sobre la balanza la legalidad por encima de la justicia. Y yo justamente estoy hablando porque la ley señala, los tratados internacionales señalan que no puedes colocar a un niño en un estado donde no tenga bienestar emocional. Ni siquiera estamos hablando de un contexto violento como pudiera ser Culiacán o Michoacán, pero justamente todo empieza en lo más pequeño, en estos detalles. Y me recuerda mucho este término que utilizaba Jorge Mario Bergoglio en su libro Fratelli Tutti, que muchas de las infancias
les llama los descartados, los olvidados. ¿Por qué? Porque para las autoridades, para los estados, no valen. Son aquellos ignorados. Y justamente me remite a que le tenemos que recordar a las autoridades, no solo a las fiscalías, a las autoridades que tienen bajo su jurisdicción a infancias, que tienen que extender justamente el interés superior de la niñez, tienen que estirar esa liga. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho, el agresor la mayoría de las veces se encuentra en el entorno familiar, en el entorno inmediato. Tienen que considerar y analizar cada contexto en específico. Yo me voy a despedir con una frase que leí de Alice Miller que dice, las infancias que son maltratadas no dejan de amar a sus padres, se dejan de amar a ellas mismas. Con esa frase me quedo hoy, Marco. Muchas gracias, Isabel. Y si me permites, porque concentrándonos o centrándome yo en esta nota de estas tres pequeñitas asesinadas a manos de la pareja de su mamá, que también fue asesinada, no sé, da cuenta de una parte de la sociedad, la descomposición del tejido social. O sea, ¿qué hemos hecho como sociedad para que los medios tengamos que dar cuenta del asesinato de estas tres pequeñas? La podredumbre, y justamente leía esta mañana que se derivaba de cobrar un seguro de vida que la mamá había sacado por $300,000. O sea, sí te deja pensando hasta qué punto la gente no siente empatía, tiene esta frialdad para asesinar a tres hermanitas. Y qué triste que además las madres buscadoras fueron las que las encontraron. O sea, también la ONU ha solicitado que se extienda una protección a todas las madres buscadoras en México. Han asesinado a 2 madres buscadoras desde que se dio a conocer, por ejemplo, el tema del rancho Izaguirre. Entonces, porque las madres buscadoras existen porque la autoridad no hace su trabajo. Y es lo triste, y es cuando te das cuenta que todo empezó con las infancias. O sea, las mamás, las infancias, todo está vinculado, y el Estado, las autoridades, desde la autoridad más pequeña. Por eso me dirigía a jueces familiares, a juezas familiares. No han sabido garantizarle a las mujeres ni a las infancias una vida libre de violencia. No ven más allá, no se capacitan, pero además no ponen en la balanza la justicia por encima de la legalidad, porque te contestan. Es que viene de una sentencia ejecutoriada. Es que yo tengo que hacer valer los derechos del papá porque también es su derecho convivir con el menor. Cuando ya sabes que es una convivencia iatrogénica, ¿a qué se refiere esta palabra? Que es algo dañino para el menor, ¿no? Y entonces justamente te das cuenta que desde ahí ya empieza esta descomposición. Mis respetos para la activista que ayer alzó la voz en juzgados, porque para llegar ya a ese punto es que ha de sentir una desesperación por poder garantizarles a esas familias, a esas infancias, sus derechos, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos nosotros, y que quienes estamos en un micrófono tenemos que seguir visibilizando estas cuestiones. Por eso traigo cifras, por eso investigo, porque no solo son casos aislados, no es mi caso. No es un asunto que esté llevando yo, es algo que vemos frecuente, y que quien no se dedica a esto tal vez no lo ve hasta que lo vive. Entonces, justamente aterrizar lo que está sucediendo en nuestro estado, porque las infancias son el futuro. ¿Y qué les estamos dejando, no? Ya, nada más cerrar. Y es que justamente hablabas de esta funcionaria del Poder Judicial, la jueza octava. A ver, yo creo, mi estimada Isabel, para quienes litigamos, sabemos perfectamente que los señalamientos no pueden venir de un tema personal. Claro. Sabemos, los que litigamos, cómo se mueve esta jueza. Es muy triste, es muy triste, y de verdad, luego una entiende por qué concluimos con esta reforma, ¿no? Porque llegamos hasta este otro extremo de totalmente modificar el sistema judicial. Uno entiende la desesperación, la frustración, y pues no hay justificación para este tipo de personas, ¿no? Como siempre, muy agradecido, Isabel. Nos vemos la próxima semana. Claro. Vamos a hacer una pausa y regreso con más de la información.